Por favor, doctora Zavala. Buenos días. Le agradecemos su presencia el día de hoy. Esta reunión se lleva en el marco de las competencias de la Comisión Especial y tiene por objeto aclarar alguna información que ha surgido posterior a la etapa de la entrevista. Quisiera informarle también que la doctora Zoraida Ábalos se ha inhibido, tal como lo hizo en la etapa de la entrevista, y esta inhibición ha sido aprobada por la Comisión Especial. Si le parece, podemos dar inicio a esta sesión. ¿Puede empezar? La inhibición, ¿no? Sí. La palabra para exponer los puntos que voy a aclarar, las inquietudes que tienen los señores. ¿Cuáles son las inquietudes? Muy bien. Entonces, damos inicio, le preguntamos. Sí, señor presidente, okay. Por supuesto. Gracias, entonces. ¿Podemos empezar? ¿Algún miembro de la comisión? Sí, señor presidente, si me permite. Doctora Zavala, buenos días. Tal como usted conoce, ha habido una serie de informaciones respecto de una serie de registros de llamadas que usted habría sostenido con el señor César José Inostroza Pariachi. Hemos solicitado una información a la Fiscalía de la Nación, la cual ya nos ha sido entregada, en la cual se verifica que usted habría tenido registros de llamadas en enero del 2015, en julio del 2015, en enero del 2016 y en febrero del 2016 con César José Inostroza Pariachi. ¿Podría, por favor, informarnos de en qué consistieron esas llamadas? ¿Usted las recuerda? ¿Cuál fue el contexto de las mismas y el contenido de ellas? Sí, señor Contralor, a pesar de que esas llamadas no constituyen impedimentos, porque los impedimentos para ser integrante de la Junta Nacional de Justicia están taxativamente enunciados en el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Junta Nacional, vengo acá a aclarar. Uno, porque la ciudadanía tiene el derecho del escrutinio para sus autoridades. Y dos, porque la autoridad tiene el deber de explicar, en este caso, a ustedes, y que la ciudadanía sepa cuáles fueron el motivo, el tenor de aquellas llamadas, toda vez que solamente contamos con el registro de llamadas. También quiero puntualizar, señor Contralor, señores integrantes de la Junta, de la Comisión Especial, que en su oportunidad apenas conocí de este registro, la periodista me hizo llegar, porque yo le dije, dame para poder precisar, como ustedes comprenderán, son llamadas de 2015 y 2016. También pueden ustedes advertir que no son 16 llamadas a Inostroza, son 3 llamadas entrantes y 3 llamadas salientes. Así que es fácil, a pesar del tiempo transcurrido, evocarlas. Es así como le comenté a la señora autora de la nota, Karen Barbosa, y al día siguiente a Canal N. Es decir, que inmediatamente conocidas estas, salí a explicar a la ciudadanía de qué se trataba. Llamadas inocuas, irrelevantes, no continuas, llamadas esporádicas, circunstanciales y de acuerdo a la coyuntura. Paso a precisar la primera llamada del mes de enero, no recuerdo, del 19 de enero. Fue una llamada de desearle éxito al presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao por su reelección, para que tuviera éxito en su función, porque una presidencia exitosa revierte en un buen sistema de justicia. Y la justicia, lamentablemente, en el Perú siempre ha sido cuestionada. La percepción que se tiene es mala, porque hay muy buenos jueces en todas las instancias, pero lamentablemente a veces lo que hace mal 1 o 2 jueces se magnifica. La segunda llamada, si mal no recuerda, señor
Contralor, si usted me ayudara, yo lo tengo también por acá, pero… A ver, le ayudo. Sí, por favor. La primera llamada Ya le dije, 19 fue de enero. el 19 de enero, Así es. con una duración de 52 segundos. La segunda llamada fue realizada el 20 de julio del 2015, con una duración de 45 segundos. La tercera llamada fue una llamada saliente, ¿no? Las dos primeras entrantes, el 6 de junio del 2016 por espacio Ya, de 15 segundos. Señor Procurador, Contralor. le pido… Vamos perdón, uno por uno. Contralor. Y claro, el uno por uno. El de 19 de enero ya lo absolví. El de ahora sale del 27 de julio, ¿verdad? Perfecto. El 27 de julio fue una llamada que yo hice para quejar del mal servicio que se daba al usuario, que se estaba dando en la Corte. El mal servicio que redunda en la demora, no solamente en la demora en la resolución de las causas, sino que no había la atención debida. O sea, el usuario va y no lo atienden fuera de hora. Un minuto, y no se le atiende. Perfecto. Llega el usuario otra vez, igual. El usuario se queja a ODECMA, un usuario que viene de provincia para ver un tema, no lo atienden. Va a la presidencia y le dicen que el presidente no está. Entonces, la llamada fue para que él tomara conocimiento cómo se estaba trabajando, el maltrato que estaba recibiendo. Señores, en mi hoja de vida está, he trabajado en el interior del país, he sido presidente de la Corte de Loreto, he sido presidente de acá, de la Corte de Lima. ¿Y qué es lo que hacíamos? Darle preferencia al abogado que venía de afuera, porque el abogado a Iquitos tenían que ir en avión. Y acá a Lima vienen de provincia, de Piura, de Trujillo, de tantos lugares de nuestro querido Perú. Y entonces llegan y no los atienden, tienen que regresarse a su sitio, a su zona. Regresan nuevamente y no los atienden. Entonces ese maltrato tiene que superarse. Y es la razón por la cual me comuniqué con el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao de aquella época. La tercera llamada, señor Contralor. La tercera llamada registra fecha 6 de junio del 2016 por espacio de 15 segundos. 6 de enero, perdón, del 2016 por espacio de 15 segundos. Esa es una llamada entrante, ¿verdad? No, Sí. esa es una llamada saliente. La entrante siguiente es también el mismo 6 de enero del 2016 por 52 segundos. No, esa es una llamada. La primera llamada la hago yo pidiendo cita y la segunda llamada él devuelve, porque al parecer yo no me pude comunicar y él tuvo la cortesía de devolver la llamada, señor. Luego, Que era, perdón, y que era para desear éxito como juez supremo, porque lo habían nombrado en diciembre del 2015 juez supremo. ok. Y hay una siguiente llamada saliente, del 20 de enero del 2016 por espacio de 54 segundos. Y sí, yo puedo en este estadio juntar las dos llamadas salientes del señor en aquella época ya juez supremo. Son dos llamadas que él hace porque en el año 2001, en la gestión del señor presidente de la Corte de Lima, Sergio Salas, se inició una comisión de apoyo al interno. Era una comisión presidida por jueces superiores y para apoyar al interno de los penales, porque muchos de ellos no conocen ni siquiera el número de su expediente. Algunos no tienen abogado, los abogados ni siquiera, los abogados de oficio a veces no se dan abasto, entonces el interno está solo y piensa en mi caso y no me llaman y no saben el estado y qué le van a pedir. Entonces se dijo, se le va a dar, cada interno va a tener su número de expediente, dónde está su expediente, quién es su juez, quién es su fiscal, por lo menos saber quiénes son las autoridades que le está viendo su proceso. Había una comisión en la Corte de Lima. Los años transcurrieron y se fue perfeccionando esta comisión. Entonces, en el año 2006, cuando asumimos la presidencia, se dijo,
vamos a poner las casetas, oficinas en los penales, ¿no? Entonces, se puso en Santa Mónica y se puso también, si mal no recuerdo, en San Jorge y en Lurigancho. Entonces, los internos podían ir, salían de su celda y iban a estas oficinas y veían, inclusive podían hasta dejar sus pedidos, ¿no? Para que las personas de la Corte prácticamente les llevaran a los juzgados, ¿no? Y a las autoridades que correspondían, sobre todo a los juzgados. Entonces, estas buenas prácticas las acogió el señor presidente de la Corte del Callao en el 2015. ¿Quién era el señor presidente? El doctor César Inostroza. Y muy bien, hizo su plan piloto perfecto. Y era 2015. Cuando el señor, el doctor César Inostroza es nombrado juez supremo, tiene esa idea y la trabaja más. Los años pasan y se va perfeccionando. Y entonces él quiere y le pide al Consejo Ejecutivo hacerlo a nivel nacional, para que todos los penales exista eso. En la Corte de Lima se hizo un convenio con el INPE para tener este servicio. Y entonces me llama para intercambiar ideas. En conclusión, las llamadas que yo hice han sido llamadas netamente profesionales y de servicio también para contribuir al sistema judicial. Señores, no se olviden, yo he sido presidenta de Corte, he sido presidenta de salas penales, he trabajado en los penales, he sido ministra. Entonces, tengo en mi cabeza muchos proyectos que podemos nosotros presentar. Esas son las llamadas, señor, que yo hice al señor, al abogado juez supremo destituido, porque el Congreso ya lo destituyó y ya lo ha inhabilitado, ¿no? Entonces, son llamadas irrelevantes, inocuas, que no me pueden, por eso a mí, cuestionar mi probidad. Probidad que yo he demostrado a lo largo de mi carrera. Probidad que ha sido valorada en cada uno, de los cargos que he tenido. Todos los cargos que he tenido han sido cargos que he obtenido, al menos en la magistratura, en un concurso público de méritos. Eso es todo. Gracias, doctora. ¿Algún otro miembro de la comisión? Doctora Ledesma. Gracias, presidente. Y saludándole la presencia de la postulante María Zavala Valladares. Yo quería hacerle algunas preguntas. Primero, ¿por qué no nos informó antes de la vinculación que había tenido con el señor Inostroza, sobre todo sabiendo que este es un tema bastante sensible? El Consejo Nacional de la Magistratura precisamente se ha desactivado porque uno de los protagonistas en las que se ha dado es esta intervención que se hacía en los nombramientos, ratificaciones desde la Corte del Callao, en el que también tenía una participación, según las investigaciones de la Fiscalía, el señor Inostroza. ¿Por qué no nos comunicó que había tenido estas comunicaciones por teléfono? Bien, señora, porque para mí no lo consideré yo relevante poner en conocimiento unas conversaciones que había tenido con personas que cuando se hicieron no tenían ningún cargo. Eran funcionarios que trabajaban, no eran procesados ni condenados, ni tenían algo, ni siquiera creo yo procesos en control. Imagínese usted, si yo supiera, yo ahora me he encontrado con un conocido y le digo, mejor no me des tu tarjeta, ni te llamo, porque de aquí a 5 años puedes tener un proceso y me voy a ver involucrado nuevamente. Señora, imagínese usted que un interno del penal de casualidad marque mal y aparezca su número telefónico. De casualidad que puede suceder. Y usted ni ha contestado, usted está trabajando y de repente años pasan y piden el registro de llamadas y aparece este número. ¡Oh! Y usted ni lo sabe. Por eso
podrían cuestionar. Yo he venido acá a aclarar y lo aclaro. No hay audio. No hay audios. Perdón, pero quiero aumentar algo. Yo quisiera que me Ya, responda sí. la pregunta, ¿no? Acá, porque tengo varias ya. preguntas que hacer. Sí, mire señora, aquí el reglamento que tengo a la mano dice: de esta manera, conforme al principio de transparencia establecido en la Ley Orgánica de la Junta, el postulante debe brindar toda la información que razonablemente sea necesaria para verificar el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para ocupar el cargo de miembro de la Junta Nacional. Acá dice exigibles razonablemente para ocupar el cumplimiento de las condiciones. La Junta, señora, no va a conocer el caso del doctor César Inostroza. Él ya fue destituido e inhabilitado por el Congreso. Yo no lo consideré pertinente poner. Además, señora, hasta ya me había olvidado. Yo he recordado, he hecho un esfuerzo para recordar estas conversaciones. Esa es la razón por la cual yo no he omitido adrede, dolosamente, para que no se involucre, para que no se sospeche, de ninguna manera. Porque todas las veces, siempre he actuado con transparencia, en donde sea, en mi vida privada también. De lo que debo colegir, usted me le agradezco que haya leído lo que figura como las bases del concurso. La transparencia, que es un elemento básico, para usted razonablemente considera de que no era necesario que informe la vinculación con el señor Inostroza, más aún que este consejo o el consejo que fue se desactivó precisamente porque una de las intervenciones no buenas, diríamos nefastas, vino precisamente de la intervención del señor Inostroza, que tiene un protagonismo o ha tenido un protagonismo vital para la vida del Consejo Nacional, tal punto que ni siquiera ahora ya existe. Pero bueno, yo quiero pasar a la segunda pregunta y plantearle la pregunta: ¿desde cuándo usted conoce al señor Inostroza? Y para ir abreviando un poco, y si usted acostumbra a todos los presidentes de corte llamarle todos los años, como usted dice, para desearles éxito en su gestión, ¿a cuántos presidentes de corte usted llamó en esa fecha también a hacer la misma práctica que tenía con el señor Inostroza? Son dos preguntas, ¿no? ¿Desde cuándo conoce, qué grado de amistad tiene y si esa es una práctica que lo hace con todos los presidentes de corte o solamente fue la deferencia con el presidente Inostroza? Bien, señora. Primero quiero decir que los amigos escogen, pero los compañeros de universidad y los compañeros de trabajo se encuentran en el camino. Al doctor César Inostroza Pariachi lo conozco desde el año 1974, cuando ingresamos juntos a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Compañeros de promoción, como lo es el procurador Maldonado, quien tuvo a cargo cuando fui a las finales del gobierno del señor Toledo y cuando fui ministra de Justicia, procurador anticorrupción. Como lo acabo de denunciar, el doctor Sergio Salas, presidente de la Corte de Lima, el juez supremo, el doctor Héctor Lamas, compañero de promoción, la señora fiscal de la Nación, la doctora Zoraida Ábalos. Ella es mi amiga y por eso se ha inhibido y por eso yo declaré que tenía intereses de conflictos. Puse ahí, sí, ¿quién? Zoraida Ábalos Rivera. Y ella se inhibió como tenía que ser por decoro. Entonces, preciso, conozco al señor desde el 1974, que si a todos los presidentes de corte, no a todos, señora, porque cuando he sido magistrada he conocido mucho y siempre da gusto, aunque no seamos amigos, yo, por ejemplo, no soy su amiga, ¿verdad? Pero sí me dio gusto saber que una jueza de la Corte de Lima, cuya trayectoria he seguido, sea nombrada primero integrante del Tribunal Constitucional y que ahora sea la presidenta. Lamentablemente ese día no pude asistir, ¿no? Porque también me cubrí, yo dije, de repente después vayan a decir que yo vengo acá a querer hablar. Bueno, ese es el tema. No todos, pero a los que yo he conocido, no amistad, he llamado por cortesía, señor, acá en Lima y a nivel nacional.
Usted no sabe que para mí me da gusto encontrarme con gente que ha trabajado en la Corte de Lima y que ahora son presidentes en el interior. Y algunos a quienes he nombrado como juez en aquella época suplente. Eso es una satisfacción. Y que me digan, doctora, usted me dio la oportunidad de ser juez. Tuve esa experiencia, he postulado y ahora estoy presidiendo la Corte. Igual que los fiscales. Que yo vaya a provincia o el día del fiscal que me han invitado y que vengan y me digan, doctora, ¿se acuerda usted de mí? Yo fui su asistente. Esa es una satisfacción. ¿Por qué no llamarla, aunque no exista? En conclusión, llamadas de cordialidad. En esa línea, tenemos claro entonces que el señor Inostroza es su compañero de promoción, pero quisiera que me precise qué tan cercano es un amigo o fue un amigo cercano, porque uno puede ser compañero de promoción, pero una persona muy distante. No, nunca yo ni sé cuándo es su cumpleaños, no sé, nunca he ido a su casa, ni él ha venido a la mía. Además, él trabajó en Loreto también. Él fue presidente de la Corte de Loreto. Nosotros ambos postulamos y él, en aquella época habían ternas. Él salió en una terna y yo en otra terna. Él tuvo la suerte de ser nombrado, aquella época era vocal superior. Mi terna nunca salió. O sea, mi terna nunca eligieron a nadie. Fue una terna que quedó ahí, era en el gobierno del señor Fujimori. Nuestra relación ha sido cordial, ¿no? Pero de amistad, como le digo, a pesar que él ha sido juez en Talara, de donde yo soy, pero no conozco a su mamá, no he conocido a su papá, no conozco a sus hermanos, no conozco a sus hijas, a su esposa sí la conozco, porque como fue presidente de la Corte, él estuvo con su familia allá. No hemos tenido una relación íntima, y tan es así que en el registro de llamadas son esporádicas las llamadas. Después del 2006, 10 de febrero del 2016, no hay otra llamada, señora. Una última pregunta. Usted es, por toda también su trayectoria que ha tenido en la vida judicial, también sé que inició como practicante en el Poder Judicial, tan igual como la que habla, pero usted ha sido bastante cercana a la actividad judicial y sobre todo a la Corte Suprema. A tal punto, usted ha sido representante al Consejo Nacional de la Magistratura por parte de los miembros de la Corte Suprema. Ha sido representante alterna o accesoria, no sé cómo es la terminología, porque el representante titular fue el señor Segundo Morales Parragués, que fue retirado precisamente a raíz de este problema que ha existido con el Consejo Nacional, y usted en esa terna o en esa designación que hizo la Corte Suprema, usted era la representante alterna. Pero yo le hago recordar esto por lo siguiente, porque esa elección fue el 10 de febrero, conforme aparece acá en la web, pero por coincidencia de la vida, en el registro de llamadas también figura que el 10 de febrero César Inostroza se vincula telefónicamente a usted el 10 de febrero a la 1:30 de la tarde con María Zavala. Justo por coincidencia, el mismo día que la Corte Suprema hace la elección para que usted sea miembro del Consejo Nacional de Magistratura, que hoy está desactivada, y que formó parte de esa elección en la sala plena César Inostroza. Entonces yo le quería preguntar si recuerda, porque esa fecha ha sido muy emblemática, porque usted era la representante de la institución al Consejo Nacional. ¿Recuerda que esa llamada fue vinculada a su elección o a qué tema fue? No, ya le dije al señor Contralor, pero recuerdo como si fuera ayer ese día. En efecto, usted dice el 10, pero a mí me pareció el 9 que fue esta sala plena, pero bueno. Sea el 9, sea el 10, hubo una sala plena, en efecto, una sala plena donde los señores supremos, de acuerdo a ley, tenían que elegir a su representante. Pero resulta, señor, de que esta sala plena en realidad ya tenía su representante. Yo cuando he ido a pedir apoyo a algunos señores, no ese día, obviamente, días antes, me decían que ya tenía su compromiso con el doctor Baltasar Morales, quien había renunciado 6 meses antes
para poder ir al Consejo Nacional de la Magistratura. Pedía a unos cuantos y todos me decían eso. Ya estamos comprometidos, hemos firmado un documento, ya estamos comprometidos, ya estamos comprometidos, ya estamos comprometidos. En consecuencia, hay una decisión, los señores han decidido tener su representante, no me van a apoyar, ¿para qué gastar? ¿Ya para qué voy a ir a hablar poniendo a veces en compromiso al señor Supremo y yo irme, digamos, un poco triste porque no me apoyarían, ¿no? Entonces yo dije que siga esta elección. Ya estaba cantado que ganaba esas elecciones el doctor Baltasar. Además, en esa audiencia, señora, el segundo quedaba como suplente. Pero resulta de que en esa audiencia la sala plena dijo, no, al suplente lo vamos a elegir en marzo, cuando regresen nuevamente de vacaciones. En marzo hay una sala plena y advierten uno de los señores, o dos señores, tres señores, que no habían cumplido con lo que decía la ley. La ley decía, el segundo es el suplente, en la misma sala plena. Entonces declararon nulo la convocatoria de esta segunda sala plena para marzo y declararon que ya yo era suplente. ¿Cuándo lo declararon? ¿El 10? No. ¿De febrero del 2016? No. Lo declararon en marzo del 2016, señora. Eso es lo que yo puedo explicar. Si piensan de que esa llamada fue que yo lo llamé para que me apoyara, no es así, señora. Yo no he llamado. Muy bien, termino con esto, ¿no? Ir a tocar las puertas para que los miembros que usted va a representar o que quería representar, que en este caso iban a ser los miembros del Poder Judicial, bueno, como lo que usted dice pidió, le dijeron que no, que ya tenían su candidato, al final usted terminó como suplente. Pero esa práctica, lamentablemente, que ha existido, felizmente ahora ya es por concurso y es abierto, pero a usted le iba a afectar en algo su independencia cuando los propios jueces del Poder Judicial le hubieran dicho estos son los candidatos que nosotros queremos que salgan elegidos como miembros del tribunal. En cierta manera esa práctica no afecta la independencia del juez que va a decidir la permanencia, el nombramiento o el retiro de jueces. Eso depende de persona, señora. Yo soy una persona independiente. Siempre he actuado de acuerdo a mi criterio, de acuerdo a la Constitución y la ley. Ya, entonces yo le digo, sí, efectivamente es una mala práctica, pésima práctica, pero ya depende de la persona, de que haga respetar la independencia del cargo que tiene, ¿no? Y yo soy conocida por eso, y cuestionada a veces, porque he tomado decisiones que de repente no le han gustado y que le han puesto en tela de juicio. Doctor Lecaros. Aparte de las llamadas a Inostroza, hay otras llamadas, muchas de ellas, o algunas de ellas, quizá intrascendentes porque duran 10 segundos, 15 segundos, entonces no tiene importancia. Pero respecto al señor Iván Noguera, si hay algunas llamadas que duran algunos minutos, ¿podría usted explicarnos qué tema trató usted con Noguera, si es que recuerda? Sí. He hecho un esfuerzo por recordar, señor. Felizmente todavía recuerdo muy bien ciertas cosas. Y no tengo, por si acaso, memoria selectiva, no. He hecho un esfuerzo porque es una obligación mía de aclarar este tema, por dos cosas, pero eso ya. En la primera llamada, señor presidente de la Corte Suprema, es un encuentro que tuve con él en la universidad. Soy docente de la Universidad San Ignacio de Loyola. Yo tenía clases a las 7 de la noche. Salgo y porque es una llamada a las 18:48. Por eso le recuerdo, además, puedo dar con todas las características de eso. Me encontré en el campo, en el pasaje ya para ir a mi salón con él, después de muchos años. Y me dice, dame tu teléfono, llámame para grabarlo en el mío. Porque mira, yo tengo un programa de televisión por cable, por cable del Jurado Nacional de Elecciones, de repente te interesa, ¿no? Llámame, para tener un programa jurídico, porque su programa
A ver, en estos momentos no lo recuerdo exactamente, pero era algo como de TV, jurídico, algo así. Y esa es la justificación de la llamada, que yo lo llamo a él y él me graba. Y las otras llamadas que son entrantes y salientes, son llamadas que él me hizo para invitarme a su programa a entrevistar, ¿no? Y otras para coordinar, porque presentaba libros, y también tenía sus shows, él es cantante de rock, ¿no? Exacto, sus conciertos. Entonces esas son de ese tipo de llamadas. No concurrí ninguna vez, ¿no?, a la entrevista. Entonces, ahí ha quedado. Después he tenido llamadas también siempre, ay, mira María, ya pues ven, ¿por qué no vienes a mi entrevista? ¿Por qué no quieres? Y el tema era que la verdad no es que yo no quería ir, sino es que no tenía tiempo, mis actividades académicas se cruzaban y mis actividades también profesionales. Gracias, doctor Zavala. ¿Algún miembro más de la comisión que quiera hacer alguna pregunta? Doctora Zavala, ¿quisiera usted añadir algo más? Sí, señor. Yo quisiera decir lo siguiente. Este registro de llamadas que no son audios y que solamente se sabe por lo que yo estoy diciendo, en honor a la verdad, es tal cual han sido. He dicho que toda autoridad tiene la obligación de decirles a los ciudadanos que, que la autoridad no tiene ni una tacha en su probidad. Yo lo he demostrado a lo largo de todos estos años. Por eso es que he venido acá. Pero aparte, señor, por mi honor, ¿qué heredan mis hijas? Su educación. La mayor es abogada y tiene 2 maestrías. La última concluida y está elaborando su tesis. La menor es licenciada en teatro de 2 prestigiosas universidades. Esa es mi máximo orgullo y mi buen nombre, señores. Que no voy a permitir que se especule. Yo camino por las calles de todo el Perú y voy al Poder Judicial y a la Fiscalía con la cabeza en alto. Nadie puede decirme corrupta, ni inmoral, ni no proba. Gracias. Gracias, doctora. ¿Puede usted retirarse?